Bueno, buenos días a todos. Eh, es un gusto presentar la actividad de hoy, por, en primer lugar, porque pinta como muy interesante. Me gusta participar de esta presentación del doctor Aldo Becce, que conocimos a través del doctor Recalcati, ¿no? Pero bueno, que nos va a proponer una actividad muy interesante y que va a entrar en diálogo con alguien ya más conocido nuestro, que es el doctor Rafael Groisman, y como coordinadora de redes va a estar la colega Karina Masico, que nos va a acompañar en esta actividad. Esta actividad forma parte de lo que es el tema de este semestre y también de nuestro próximo simposio, que son las tensiones inevitables o eros y tánatos, una tensión inevitable. Creo que el caso que nos va a presentar el doctor Becce es una clara muestra de la importancia de mantener la tensión, ¿no? De esta que hemos llamado también intricación pulsional entre eros y tánatos. Les voy a leer la presentación, digamos, de los antecedentes del doctor Becce, que es argentino, pero vive en Italia, al cual le agradecemos esta participación, por supuesto. Eh, Él vive y trabaja en Trieste como psicoanalista e inició su experiencia clínica como miembro fundador de un servicio de psicopatología en el Hospital Melo de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. Y ya en Italia trabajó 10 años como psicólogo en el servicio social del municipio de Muggia, Trieste. Fue juez honorario del Tribunal de Menores de Trieste y es perito en el ámbito penal y civil. Fue profesor de Pedagogía Intercultural en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Trieste. Actualmente es profesor de las asignaturas Psicología Evolutiva 1, Psicoanálisis Aplicado al Campo Jurídico y Ética Profesional en el IRPA, Instituto de Investigación en Psicoanálisis Aplicado en las oficinas de Milán y Ancona, y del Seminario Introductorio a la Psicología Jurídica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Trieste. Es miembro fundador de la Sociedad Triestina de Psicoanálisis, presidente de Jonas Italia, ente de coordinación de las sedes locales de Jonas, Telémaco y Jambrusca, Centro de Clínica Psicoanalítica para los Nuevos Síntomas, fundado en el 2003 por Máximo Recalcati, a quien conocimos hace poco tiempo. Es autor del libro Escenas de la vida forense, Psicoanálisis y discurso jurídico lacaniano, Mimesis, Milán, 2017. Y va a dialogar con el doctor Becce, el doctor Rafael Groisman, que es médico especialista en psiquiatría, psicoanalista, miembro titular de APA y de la IPA, es coordinador del Departamento de Psicosis de nuestra institución, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro y especialista en medicina legal de la USAL. Bueno, doctor Becce, bienvenido a la actividad científica de nuestra institución y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la APA, a la generosidad de ofrecerme este lugar. Hay algunos agradecimientos que quiero hacer, sobre todo al panel que me escucha y me acompaña. Un saludo especial a Gaby Goldstein y bueno, Alejandro Trapani, que es nuestro puente. Es el puente entre los recalcatianos de Italia y Argentina, mi querido Alejandro. Y en última instancia, un saludo muy personal, permíteme de hacerlo a mi mamá y a mi hermana, que están conectadas y que ven esta presentación. Bueno, la tensión eros y tánatos, y también diría yo la hermandad entre eros y tánatos. Muerte y vida caminan muchas veces juntos, no caminan así tan distanciados como nos gustaría. El coronavirus
nos da un ejemplo de muerte y vida y de las pulsiones, cómo se cruzan y se entrecruzan. Ahora, yo creo que todos nosotros tenemos, si pensamos mirando hacia atrás nuestros casos, todos tenemos, digo yo, nuestro hombre de los lobos, nuestra Ana O, nuestro pequeño Juanito. Son casos, si bien atendemos y nuestra ética nos hace atender a los casos con deseo y con nuestra ética, hay casos particulares que nos marcan. Yo les traigo este caso porque a mí me parece que permite abrir muy bien la pregunta, ¿qué es un padre? ¿Cuáles son los derechos de un padre? ¿Cuáles son los límites de su función? ¿Cuál es la función paterna? ¿Cómo uno se puede ganar el nombre del padre? O mejor dicho, cómo uno puede perder la función paterna. También muestra en un modo particular algo que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo, que es el entrecruzamiento del discurso psicoanalítico y el discurso jurídico, pero no solo o no, como especulación, sino trabajando dentro de tribunales. Bien, vamos ahí. Hace algunos años, un sangriento episodio sacudió la ciudad de Trieste. Así lo describía un diario nacional. El periodista desocupado, Graciano, mató a su cuñada, Ariela, e hirió gravemente a su esposa, Fernanda, quien restará ciega, y luego intentó suicidarse. No aceptaba la separación de Fernanda, su mujer. Cuando escuchó a la policía que hacía irrupción en la casa, Graciano empujó a su esposa y a su cuñada a una habitación, disparó al menos 4 tiros con una pistola calibre 22. Finalmente apuntó el arma a la sien y apretó el gatillo, pero el arma se atascó y los policías se abalanzaron sobre él. Solo después de una violenta lucha lograron detenerlo. En otra habitación, dice este artículo, el pequeño Humberto, de 2 años, hijo del asesino, lloraba sin comprender. Bien, llorar sin comprender siempre es la cifra del trauma, ¿no? Después de un año de este episodio, la abuela materna de Humberto me consulta para estudiar las repercusiones psicológicas en el niño y sobre todo, las posibles consecuencias de una visita del niño al cárcel donde estaba el padre. El padre estaba en la cárcel de Padua, que queda a 150 kilómetros de acá, de Trieste, y pedía de verlo. Bien, la cuestión era verdaderamente crucial porque el Tribunal de Menores, Italia tiene desde el año 1934 un tribunal especial para los niños hasta los 18 años, tanto en ámbito civil como en ámbito penal. El problema era que el Tribunal de Menores parecía orientarse en autorizar la visita, argumentando, creo en modo sorprendente, que el padre no había podido ver al hijo por razones extrañas a su voluntad. O sea, él quería verlo, pero bueno, se daba el caso que estaba encarcelado. No se preguntaba, hay momentos irracionales de la ley. Y este era un momento. Por lo tanto, la abuela no solo me preguntaba, digamos, cómo estaba este niño psicológicamente después de lo que había sucedido, sino si podía escribir una relación para el Tribunal de Menores. Se trata de una relación de parte. Bueno, yo estudié el caso y dije que sí y que quería ver al niño, evidentemente. El padre, que no tenía revocada, creo que se dice así, revocada la patria potestad, se negó a autorizarme a verlo al niño. La madre estaba fuera de juego porque, bueno, entraba y salía del hospital por los problemas que le había provocado el tiroteo,
Piensen que el tiro que la deja ciega a ella le entró por aquí, por esta parte de la cabeza, le salió por la otra y le cortó los nervios ópticos. O sea, es algo absolutamente médicamente inexplicable porque estaba ciega y no estaba muerta. Bien, tenía que escribir entonces una relación sobre el niño, pero se ponían cuestiones éticas y técnicas. ¿Podía yo escribir una relación de un niño de 3 años que no había visto? También cuestiones técnicas, por lo tanto tenía que estudiar cómo hacerlo. Decidí de entrar en el caso de este modo, escuchando el discurso de la abuela y escuchando el discurso de la madre en el momento que estaba un poco mejor. Analizando el expediente, un voluminoso expediente procesual, con todas las declaraciones, inclusive las declaraciones del homicida. Y bueno, lo que sí fue importante fue encontrar a la madre. Encontré a la madre en la casa donde después de un año ella vivía con su propia madre, con la abuela de Humberto. Era una casa muy triste, una casa oscura, la recuerdo, y una casa donde todavía estaban los disparos que había producido este homicida, pues la policía había impedido, digamos, no autorizaba que fueran tapados estos tiros porque tenía que hacer todavía medidas, podían surgir pericias de medidas, pericias balísticas. Por lo tanto, esta familia, con Humberto, la abuela y la madre, convivían con los agujeros dejados por esa tragedia. Bien, estudiando todo eso, yo saqué estas conclusiones y le doy las conclusiones de la relación que yo envié a tribunales. Humberto no había podido elaborar el trauma, no había sido visto por ningún psicólogo hasta ese momento. La segunda cuestión importante era que la familia no había explicado nada de lo ocurrido al niño y por lo tanto se encontraba sin una preparación específica para ningún encuentro. La madre se oponía firmemente al encuentro de Humberto con el padre en la cárcel y de este modo Humberto, escribía yo, se encontraba nuevamente en medio de un conflicto familiar entre el padre y la madre, y dije, bueno, si el primero terminó en tragedia, podíamos no insistir con un segundo encuentro sin preparación. Una otra cosa fundamental que relevé a través de las presentaciones de su abogado y el discurso del homicida, que el padre no había cambiado su posición subjetiva, no mostraba ningún signo de arrepentimiento y daba toda la culpa a su mujer, a Fernanda, y a la familia de Fernanda. Desde el punto de vista psicológico, digamos, para entrar más en lo nuestro, analizaba el hecho de cómo sucedieron las cosas. O sea, el padre se presenta esa tarde, llama por el portero eléctrico y dice, quiero ver a Humberto, quiero sacarlo a dar un paseo. Entonces, lo que yo analizaba, que en realidad el padre no entra allí como función, sino como disfraz. O sea, entra disfrazado de padre un hombre que en realidad buscaba una venganza. No había ningún padre, había solamente un fantoche, un disfraz de padre, pero de padre no había nada en todo eso, y por lo tanto, analizando todo esto y sacando las conclusiones, consideraba que el niño se encontraba en una situación de grande dificultad, sin preparación específica, el padre no se había arrepentido y por lo tanto desaconsejaba vivamente la visita del niño a la cárcel. El resultado de la relación enviada al Tribunal de Menores fue que el tribunal rechazó el pedido del padre y suspendió por tiempo indeterminado la patria potestad que hasta ese momento no estaba suspendida, después de la lectura de la relación.
Bien. Después de todo esto, Fernanda tenía la exclusiva patria potestad del niño y me pidió si podía verlo, y yo obviamente accedí en modo inmediato. Vi a un pequeño niño, un pequeño conejo de 3 años, gordito, lindo, muy activo. Yo en esa época trabajaba y tenía mi consultorio en mi casa, por lo tanto el consultorio estaba delante y el resto, después de un pasillo, se llegaba a las habitaciones de mi casa. Trajo a Humberto la abuela. Humberto se escapó inmediatamente del estudio, empezó a recorrer la casa y encontró con un radar la habitación de mi hija. Entonces agarró un pequeño Playmobil que había y, rompiendo todos los juguetes que encontraba por allí de mi hija, gritaba: un padre mata a todos. Un padre mata a todos. Muy angustiado. Era un niño absolutamente aterrorizado. Y las cuestiones es muy claro, ¿no? Después de lo que había vivido, no había tenido la confirmación de su percepción, como diría Freud, no estaba confirmada su realidad, pues la familia no le había dicho nada. Había desaparecido su tía, su madre estaba ciega, no estaba más su padre, y él había visto, recordemos, todo. Por lo tanto, yo indiqué inmediatamente después de esa primera sesión que hiciesen una reunión familiar para contarle lo que había sucedido a Humberto, todo. Bueno, se reunió la familia, se reunieron con la abuela, le contaron, le dijeron, y él se alivió mucho, se alivió mucho. Hay una parte trágicamente humorística de todo esto que revela cómo se relajó él, porque el día después de todo esto llegó corriendo a su colegio internacional donde frecuentaba, gritando: mi papá está en la cárcel, mató a mi tía, dejó ciega a mi madre, pero está en Padova. Entonces, bueno, esto que había producido mucha impresión a las maestras, yo lo analicé como que finalmente pudo localizar al padre. O sea, localizarlo quiere decir: está en este lugar y está encerrado. Pues lo que no entendían, y que quizás se pudo entender en el momento que entra en la habitación, donde, reitero, no juega, simplemente es un acto continuo el niño. Es como si estuviera dentro del trauma, reproduciendo el trauma, teatralizando el trauma, digamos, simplemente mostrando, es un apelo al otro, decimos nosotros, es un apelo al otro, es una llamada al otro para que explique lo que ya se sabe. Y decía que el terror de Humberto en ese momento, que se disipa, desaparece completamente en el momento que le cuentan la verdad de lo que él ya sabía, es que el padre no podía volver en cualquier momento, como alguien que sabe que puede volver, ¿no? Si no te cuentan dónde está tu padre después de semejante hecho, podemos pensar también que el acto de la justicia está suspendido. Es como si la justicia todavía no se hubiese expedido, está suspendida la ley, digamos. Bien, por eso se relaja tanto, está contento, y ya cuando viene a verme es un niño que juega. Es un niño que juega, viene a jugar al estudio. Desaparecen las cuestiones relativas a un padre mata a todos y empieza a jugar a ladrones y policía. Yo soy el malo siempre en su historia, por lo tanto me pega mucho. Me pega, me faja, me la da. Y bueno, sabemos que un niño de 3 años con fuerza y sobre todo gordito, morrudo, pega. Bueno, ese fue mi lugar, aceptar eso. Parece ser que tendría alguna cuenta atrasada, digamos, con algún otro adulto, y bueno, estaba ocupando el lugar del culpable. Eso eran los juegos con él. Empieza también a contar el trauma
empieza a dibujar el trauma, y yo les quiero mostrar sobre todo el primer dibujo que él hace del trauma, que para mí es un dibujo impresionante. Ahí va y lo condivido. ¿Lo ven? ¿Lo se ve ven bien. en... Perfecto. Sí, perfecto, Aldo, perfecto. Bueno, perfecto. Arriba, Humberto me pide que dibuje una casa muy simple, y él la llama la casa col buco, la casa con el agujero, que se refería obviamente a los agujeros de las balas. Allí también dibuja abajo una luna ciega, la llama él la luna ciega. La casa con el buco tiene la parte que ustedes ven de la chimenea arriba, en realidad es un agujero verdadero, o sea, para mostrarme los agujeros no basta el dibujo, y por lo tanto Humberto lo que hace es agujerear con la mina del lápiz la casa para decirme ese es el agujero. Es un agujero, como decimos nosotros, en lo real, por lo tanto no basta el dibujo, ¿no? Hay que realizarlo verdaderamente el agujero. Debajo para mí no es un dibujo, es una fotografía verdaderamente. Se ve al padre que está armado, se ve a Fernanda un poco más pequeña y a Humberto detrás de ellos. Fíjense el terror a pesar de que es un dibujo muy simple, casi carabatos, pero miren la imagen de terror que tiene la madre y el hijo de frente al padre que rompe. Bueno, corto la condivisión, allí vamos. Bien, jugaba y empezó a contar el papá, pum, pum a la mamá, le hizo mal a la mamá. Y después más o menos de un año de trabajo, quizás menos, yo dije que, bueno, que ya estaba bien. El niño jugaba, tenía amigos, estaba muy bien en la escuela, estaba bien en casa, con su abuela, con su madre, con sus tías, y por lo tanto no había ninguna razón de prolongar un trabajo terapéutico cuando ya se había superado esa cuestión. Digamos que, como dice Winnicott, no tenemos que hacer el trabajo que hace la vida, digamos. La vida hace su propio trabajo. Y él crecía, estaba creciendo, se veía, ¿no? Bien. Como efecto de la transferencia que se produjo a través del trabajo con el niño, Fernanda, la madre, me pidió tratamiento. Fue un tratamiento que al inicio pasó por el tema de aceptar la ceguera, aceptar lo que había pasado, y sobre todo su implicación subjetiva. O sea, cómo ella estaba implicada en el mal que le había sucedido. Esto le permitía y le permitió a través del trabajo terapéutico de 2 años despegarse del lugar de víctima y asumir su responsabilidad. Como ella decía, no quise ver muchas cosas que pasaron, y entonces, después de un tiempo de trabajo, ella escribe un libro que, bueno, ya en el título, como ustedes, que es el título de mi intervento, se puede ver la reflexión sobre sí misma. No lo encuentro por aquí. Solo un momento. Bien. Nada, quería mostrarles el título del libro, pero el título del libro, que no logro encontrar en este momento, es Non volevo vedere. Bueno, se los muestro por aquí. Ahí está. También es ella, la imagen de un buen dibujante tristino que hizo su imagen, y este es su libro, Non volevo vedere. La cuestión era, appunto, trabajar su implicación subjetiva, y de este modo ella, creo, a través del trabajo terapéutico, pudo salir del horror. Vemos justamente la tensión
Eros y Tánatos, o meglio, Tánatos y Eros en este caso. Bien. 3 años después de terminar el trabajo con Fernanda, que prácticamente, digamos, su final de análisis tuvo que ver con la escritura de este libro, 3 años después volvió Fernanda a consultar por Humberto. La situación familiar había cambiado completamente. Fernanda se había reencontrado con Darío, un hombre que había amado en su adolescencia, estaban viviendo juntos, ella había quedado embarazada y tenían un chiquito de poquísimos meses, en un cambio notable. Darío es muy interesante porque parece el film de muchos años atrás que se llamaba Sliding Doors, con las 2 puertas, digamos, que uno puede tomar. Ella conoció en la universidad a Darío y a Graciano. Eligió a Graciano, que es el que produce el desastre. Años después reencuentra a Darío, que seguía siendo su amor, digamos. El motivo de la consulta era verificar las consecuencias de esos grandes cambios familiares sobre el niño, que ya tenía entre 9 y 10 años. La pareja ahora se interrogaba sobre la posibilidad que voluntariamente Humberto conociese a Graciano en la cárcel. Sería bueno, decían, sería útil para él, tendrá quizás cosas para decirle, porque el padre continuaba a pedir el encuentro. También porque habían surgido algunas preguntas espontáneas de Humberto. ¿Dónde estaba yo? ¿Graciano me quería matar también a mí? ¿Por qué sucedió toda esta tragedia? Eran preguntas que Humberto hacía a Fernanda. Además, cuando Graciano se enteró de la existencia de esta nueva pareja, escribió una carta muy violenta a la abuela porque había encontrado el verdadero culpable de toda esta orquestación y era Darío. Allí está la cifra del paranoico, ¿no? El paranoico es naif. Yo lo pienso siempre como naif. Construye un mundo naif de colores, donde está el blanco y el negro, y se da la casualidad siempre que el paranoico está del lado del blanco, de la bondad, del que está obligado a hacer el mal. Yo no quería, yo no quise hacer esto, pero las circunstancias me llevaron, sobre todo la maldad del otro lo lleva al paranoico a actuar. Y esa era la carta. La carta era una lección de paranoia. Bien, yo vi a Humberto en esa época, era un niño preadolescente, inteligente, activo, con amigos. Le gustaba mucho la nueva familia y andaba bien con su pequeño hermano, ¿no? Yo interrogo, ¿sí? Como ¿qué piensa del hecho de ver a Graciano en la cárcel? Y dice, yo no tengo ninguna ganas de verlo. A veces me preguntan, mi mamá me pregunta, pero yo no tengo ninguna gana de verlo. Es más, yo tengo mucho miedo que salga y que nos mate a todos. Lo que desea en realidad, respecto al que nos mate a todos, hace un dibujo muy interesante, hace un dibujo de una figura humana, y me lo muestra a ese dibujo de esa figura humana, y dibuja otra figura humana igual del otro lado. Una está viva y la otra está muerta, ¿no? Es esas imágenes como que la policía dibuja después, ¿no? Recopiando el cuerpo. Y hace ese juego conmigo y dice, ¿ves? Yo estoy vivo. ¿Ves? Estoy muerto. ¿Ves? Estoy vivo. ¿Ves? Estoy muerto. Eso seguía manifestando el miedo de que pudiese pasar al acto nuevamente el padre. Lo que desea en realidad es llevar el apellido de Darío, a quien llama papá. De allí en más, este y el próximo encuentro, que lo describiré rápidamente, él no llama jamás padre o papá a Graciano, lo llama Graciano.
le da el nombre, lo destituyó, digamos. La única vez que lo llamó padre fue cuando tenía 3 años, cuando vino a ver. Pero ahora lo llama simplemente Graciano. Bien. Es un niño psicoanalítico, porque en un momento me dice, ¿sabes que soñé una cosa? Bien, ¿qué soñaste? Soñé con 2 niños, uno más grande y otro más pequeño, van por una casa, abren la puerta y encuentran un esqueleto en esta casa. Era un esqueleto que había matado al adulto que vivía allí dentro. Bueno, le digo, ¿qué pensás? Ya que te presentas como paciente, decime con qué podés colegar, con qué podés relacionar este sueño. Y él me dice que tiene que ver con él. El esqueleto es Graciano y el niño pequeño es mi hermanito. Bien, hago una restitución a la pareja y digo que Humberto no solo no tiene ganas de ver a Graciano en cárcel, sino que tiene mucho miedo que salga y mate a todos. Que el verdadero deseo que hay que escuchar para después ver qué es lo que quieren hacer ellos, el verdadero deseo que lo piensa él como una protección es llevar el apellido de Darío, que es el apellido de su hermanito. Bien. Pasan todavía 2 años después de cerrar este tipo de trabajo con una restitución simplemente verbal, y aparece la última vez que veo a Humberto, que ya un adolescente, 12, 13 años. Graciano había pedido una pericia psicológica de Humberto para evaluar la oportunidad de verlo en la cárcel. O sea, cómo estaba psicológicamente a él para verlo en cárcel. El Tribunal de Menores no accedió a este pedido de pericia y ahí sí se comunicó directamente conmigo y me hicieron un pedido de una relación respecto a esto. Era la primera vez que yo comunicaba directamente con el Tribunal de Menores y que me daba un cierto lugar de objetividad por haber seguido a la familia. Bien. Por otro lado, Darío y Fernanda se habían enterado de que Graciano había escrito un libro de historietas, porque trabajando en la cárcel, era un hombre muy inteligente, trabajaba en cárcel y había hecho un libro de historietas sobre la situación de los presos allí dentro. Se preguntaban si podía verlo el niño a este libro, si le haría bien, qué pensaba, bueno, que evaluase todo eso. Bien, me encontré con Humberto por última vez. Era ya un adolescente, fuerte, muy simpático siempre. Y lo primero que me dice es que el libro de historieta él lo vio porque se lo mostró una amiga. Y la amiga le dijo algo que a él lo había dejado bastante problematizado, que era el hecho de, la amiga le dijo, vos dibujás igual a él. Tu dibujo es igual al de él. Por lo tanto, lo que él quería de mí como analista es que hiciéramos un estudio de sus dibujos en relación a los dibujos de Graciano. Bien, es ahí, como ustedes saben, que el analista va cambiando de roles y ahí me transformé en perito caligráfico. Por lo tanto, llevé un calibre, realmente, empezamos a estudiar la grafía, esto y lo otro, coincidiendo de que los dibujos no se parecían y que Humberto dibujaba en un modo distinto. Bien. Produce también en este segundo encuentro un sueño que yo lo pienso como el verdadero sueño que evoca melancólicamente el trauma. Él dice, soñé que estoy en casa de la abuela. Hay una mesa de vidrio que realmente existía en la casa de la abuela. Hay un ramo de flores y una música triste difícil de entender. Y después hay una discusión y se corta el sueño. Como ustedes ven, parece ser verdaderamente una escenificación de lo que fue la escena traumática de los 3 años. Pero lo que dice, cuando yo le pregunto respecto a este sueño, con qué cosa puede relacionar este sueño, es muy interesante, porque él dice, me recuerdo cuando era chico, creo, y Graciano vino a dispararle a mi mamá.
mamá me dijo que vino a matarla porque no quería que ella se fuese. Yo pienso que quizás la quería mucho y quería obligarla a volver. Pero, dice, acá es muy importante, pero Graciano vino aquel día con la excusa de saludar. O sea, a mí me parece muy interesante porque en la relación de los 3 años, esa fue mi hipótesis, que el padre venía disfrazado, que no era un padre, ¿no? Que había venido con una excusa, pero en realidad lo que quería era matar a su madre. Bien. Aldo, ¿podemos redondear para darle un Sí, ya poco? termino, Dale. es la última frase. No tiene ningún deseo de ver a Graciano, el Tribunal de Menores rechaza el pedido del padre de pericia psicológica, y el epílogo, que es este del caso, es cuando yo le pido a Fernanda, este caso está en mi libro, Escena de la vida forense, y le pedí a Fernanda que escribiese el epílogo, que fuese ella que escribiese el epílogo. Este es el epílogo. Cuando faltaban algunos meses para que se concediera la libertad condicional, Graciano murió a causa de una grave enfermedad. Nunca se arrepintió de lo que había hecho. 18 años después de los hechos, Fernanda escribió su historia en forma de novela. Humberto no solo logró el tan deseado nuevo apellido, sino que, tras la revocación definitiva de la patria potestad de Graciano por parte del Tribunal de Menores, fue adoptado oficialmente por Darío, que hoy es su padre. Gracias. La verdad, muy conmovedor Muy el bien. caso. Así que, Rafael, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por organizar esta actividad e invitarme a participar. Muchas gracias, Aldo, realmente muy conmovedor. Yo tengo preparado y quiero compartir con ustedes muy rápidamente, y si vemos que es largo, lo corto antes. Había preparado unas diapositivas, un PowerPoint que tiene que ver con lo que me fue suscitando desde que tuve, digamos, alguna noticia de esta actividad. Empecé a pensar de qué se trataría. Intercambiamos con Aldo algún mail que yo a través de Google, traditore, yo le escribía en italiano a Aldo, hasta que Aldo en un momento me dijo, escribámonos en argentino, así que bueno, ahí cambiamos, pero hubo 2 o 3 idas y vueltas de mail, sobre todo tratando de saber un poquito más, y hoy aparece realmente con una riqueza enorme el caso clínico, las intervenciones de Aldo, las implicancias. Desde ya hacía Aldo referencia, y vos le explicabas, Cristina, Aldo, el grupo de psicojurídica, que me parece que este caso estaría muy bueno. Humildemente hago la invitación, no perteneciendo al espacio, que se pudiera dar más lugar y como para más de una vuelta, ¿no? Por lo menos esta es mi impresión. Porque claro, cuando supe que iba a dialogar o a participar con Aldo, claro, el Aldo que yo recordé es el Aldo de la curva de la angustia, ¿no? Del simposio de todavía no hace un año. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo tenía la sensación de que esto había sido hace 2 o 3 años. Bueno, fue hace menos de un año, la percepción del tiempo, y esto, digamos, quiero creer que no es simplemente unas ocurrencias que yo tuve mientras estaba tratando de armar la secuencia y qué decir hoy, sino que creo que tiene que ver con que también, digamos, el ubicarse en la situación traumática, la sorpresa, ¿no? La sorpresa, el destierro, etcétera, creo que también es aplicable. Mucho de lo que se habló en esta actividad del simposio del año pasado, aplicable al caso de Humberto, ¿no? Aplicable al caso de Humberto, creo que vale la pena. Bueno, si no vieron esta actividad, está en el YouTube de APA, vale mucho la pena verla, donde justamente
Aldo cuenta, yo pensé, digamos, que esta actividad iba a tener que ver un poco con el proyecto IONAS, con lo social, etc. Y bueno, después, digamos así, me enteré, tuve la sorpresa de que tenía que ver con un aspecto de un psicoanalista informando o actuando en el ámbito forense. De aquella actividad, el simposio del año pasado, ¿no? Destierro, miedo, elecciones éticas, que me parece que tiene mucho que ver también con las elecciones que hizo Aldo para este caso. Y el destierro tiene que ver con esto que decían muchos de los colegas del equipo de salud, ¿no? Que habían perdido Spaziati, no tenían el lugar, y uno podría preguntarse también si en el caso de Humberto no había algo de esto, como salido de un lugar, estaba ahí recluido, después finalmente lo recupera y ahora finalmente no solo lo recupera, sino que con otro apellido. Y por otro lado, cuando lo real irrumpe, se decía en aquella actividad del año pasado, no es bueno que el hombre esté solo, acompañar, y creo que esto es lo que Aldo hizo desde un primer momento. El primer mail, entonces, Aldo me dice, esto está en el libro, lo que acaba de comentar, escena de la vida forense, un padre mata a todos, y entonces la primera imagen que yo tuve fue Cronos, ¿no? Devorando a sus hijos, y fui a buscar, primero, digamos, ahí Aldo me completa un poquito más, esto que hoy ha desplegado mucho más, ¿no? Con más detalle, y a ver si podemos hacer algún comentario, una pregunta, e invitarlo a Aldo que dé una segunda vuelta. Y fui a buscar el libro, por lo menos tener un comentario del libro, y esta es la traducción de este fragmento que me parece muy conmovedor y que también lo pinta Aldo, diría, de cuerpo entero, y creo que da una vuelta de tuerca de qué estamos haciendo hoy aquí. Cuando me llaman para jurar el desempeño de mi tarea como perito, dice Aldo, o asesor judicial, todavía me siento conmovido. La pericia o asesoría técnica, entiendo que esto es lo que Aldo llama relación. Consulencia, sí, consulencia técnica, la pericia es en ámbito penal, ¿no? Ajá. Y la consulencia técnica es siempre en ámbito civil. Claro. Pero como utilizaste la palabra relación, que creo que sí. bueno, por ahí le asignamos un poco otra connotación, creo que lo que querés decir es que relación es justamente el informe, la pericia. El ¿no? informe, perdón. El informe. Todo bien. El informe. No. No hay por qué disculparse, tiene mucho que ver, digamos, justamente. ¿Sabés qué pasa, Rafael? Perdón. Viviendo mucho tiempo afuera, como decimos con mi suegra, terminás hablando mal en español y en italiano. Ok, uno puede verlo así, pero también uno puede pensarlo, digamos, somos psicoanalistas, y entonces, bueno, las palabras pasan a tener, ¿no es cierto?, otra connotación y otro peso. Y acá una cosa que me parece conmovedora y comprometida, ¿no? Dice, la pericia o asesoría técnica comienza con este ritual. No es una práctica sagrada, pero de alguna manera lo es. Muchos han jurado antes que yo, y muchos lo harán después, porque jurar es parte del rito de la justicia, dice Aldo. Lo juro, prometo a través de la palabra cumplir con mi papel. Juro que es posible administrar justicia entre las personas. Juro que creo en el tercero, en la figura que se coloca entre dos posiciones distintas para estudiar sus razones y decidirlo. Creo que acá ya hay claramente, ¿no? Digamos, un país psicoanalítico que se encuentra con un país jurídico, territorios interesantes, ¿no? Digamos, interesante diálogo entre territorios diversos y que buscan sus puntos de contacto. Juro que creo en la palabra, a pesar de saber que la palabra engaña, el padre disfrazado, miente, magnifica, minimiza y yerra en sus vanos intentos de representar lo irrepresentable, lo real. Y ahí esto, bueno, cuando lo busqué, yo todavía no había escuchado el material que Aldo presentó hoy con mucho detalle, me empecé a preguntar algunas cosas acerca de la relación entre nuestra disciplina y lo sagrado, nuestra adhesión transferencial al psicoanálisis y nuestra identidad, el juramento como lazo con otros coetáneos, pasados y futuros, contemporáneos, una llamada a pie de página, Alberto Cabral,
nos trajo un muy lindo trabajo que en algún momento se puede revisitar seguramente sobre lo contemporáneo, si es simplemente coincidente en el tiempo, o aquellas personas o aquellas obras con las cuales nos sentimos especialmente afines. ¿Qué relación tenemos con nuestras teorías? ¿Cuál es nuestro vínculo afectivo con ellas? ¿Qué se le puede pedir a un psicoanalista? Aldo decía muy simpáticamente que bueno, el psicoanalista va teniendo distintas funciones, obviamente él tiene formación en el ámbito jurídico, pero además el paciente en un momento le pide que sea calígrafo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va Aldo a decir, no, digamos, entiendo yo que hay un trabajo de desidentificación, y Aldo es, digamos, como garante de esto, y le dice, no sos vos, ¿no? Digamos. Perdón, la persona del analista, ¿es lo más relevante? ¿Es la carne de su palabra? ¿O es simplemente un montaje más? ¿No? Desde ya que carne de su palabra no es una expresión mía, es de Julia Kristeva, que me parece que vale la pena traer. Bueno, la importancia de compartir experiencias. Eros Thanatos. A mí me parece que, en todo caso, es una muy linda invitación del simposio a pensar esa tensión, pero creo que quizá hay muchas otras tensiones que podrían acompañar y también le podrían dar color y calor a esa tensión entre el caso por caso y el conocimiento científico general. Es decir, Aldo yo creo que va en nombre propio a decir, yo pienso esto de este caso, y lo presenta ante el tribunal, que creo que de alguna manera Aldo consigue frenar cierta avanzada del tribunal, una suerte, no me queda claro si es una ceguera del tribunal, es una desidia del tribunal, o es un sometimiento a que, bueno, un padre, ¿no? Es un padre y debe verlo, tiene derecho a ver al hijo, no lo sé muy bien. La cosa es que, bueno, evidentemente la acción de Aldo consigue frenar eso que hubiera sido seguramente muy dañino. Pensé que un poco lo que trae Aldo también es una forma de representar al psicoanálisis frente a la justicia a través de la relación o el informe pericial desde una perspectiva psicoanalítica. Bueno, yo tiendo a pensar más en una presentación psicoanalítica plural, pero no monolítica. Creo que Aldo es muy prolijo en el sentido de seguir una conceptualización lacaniana, y en ella, digamos, abreva y trata de ser coherente con ella. Bueno, frente a la requisitoria de la justicia. Y por otro lado, también me parece que lo que trae Aldo tiene tiempos, ¿no? Hay varios tiempos, digamos, varios episodios y varios tiempos en el tiempo, al punto de que es muy jugoso, ¿no? Que Humberto, creo que en el último episodio, o en uno de los últimos episodios, podríamos decir así, dice lo que Aldo dijo en un primer momento, ¿no? Esta cuestión de que el padre en realidad tocó el timbre desde un disfraz y desde un plan ya maquinado, digamos, maquiavélicamente para ir a atacar, ¿no? Me parece interesante este encuentro a través del tiempo y los tiempos. La verdad que yo seguía pensando, todavía no había asistido a esta reunión de hoy, y seguía pensando en la fuerza de la palabra, y me preguntaba, digamos, si Humberto, digamos, bueno, en ese momento en el informe aparece, y en el dibujo también que hoy traías, Aldo, aparece como Federico. Bueno, seguramente es la cuestión digamos, respeto a la intimidad del paciente. Digamos, si fue llevado a la consulta, fue él quien la pidió, hoy queda develado para mí esta cuestión, o se asumió que la necesitaba. Acá la primera referencia, pero quiero destacar, Aldo ya dijo que fue, digamos, podríamos decir su caso, ¿no? Juanito, hombre de los lobos, etcétera, y lo dice de una manera también, me parece muy bella, que es el tatuaje, ¿no? El tatuaje en la vida profesional, ¿no? Creo que es también una buena invitación. Ya con esto voy acercándome al final de mi comentario, puedo retomar algunos de los apuntes que tomé hoy acá, pero me parece que una pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál sería la tarea del psicoanalista, ¿no?
promover el perdón o justamente reconocer los límites de ese perdón. Y la invitación de Alberto Cabral a que nos sumemos a este debate. Por otro lado, y como, bueno, tengo formación, aunque no ejerzo como médico legista, me pregunté también, ¿no? No porque le fueran a pedir esto a Aldo, estaba claro que no. Estaba claro que, en todo caso, el tribunal de allá, quien actuó para, digamos, evaluar a Graciano, bueno, habían evidentemente evaluado si era imputable, si era inimputable, y recordé el artículo, digamos, del Código Penal, el inciso 1 del artículo 34 del Código Penal, que destaca, ¿no?, que no son punibles aquellos que no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y, digamos, con esta cuestión de mi gusto por la neurociencia y también cierta cuestión de otros lenguajes, otros idiomas, tenemos castellano, italiano, pero también tenemos psicoanálisis, ámbito forense, jurídico y los distintos lenguajes y dialectos que se hablan allí. Bueno, hay un intento de hacer pie en la neurociencia para pensar, ¿no?, estas tomas de decisión. Y entonces, bueno, un libro dedicado a imputabilidad penal y neurociencia destaca que, no sé, quizá Aldo me puede complementar esto, los autores señalan, quizá hubo cambios inclusive en el Código Penal italiano, pero los autores de este libro, Daniel Silva, Ezequiel Mercurio, Florencia López, destacan que en el Código Penal italiano, por ejemplo, se hace referencia, ¿no?, a decisiones vinculadas a connotaciones racionales o intelectuales, ¿no?, como pensar, entender, y que en el Código Penal argentino se pone más el acento en comprender, que remite, ¿no?, con especificidad al conocimiento de un valor. Allí Aldo nos contó hoy la cuestión de la versión naif del paranoico, ¿no?, y daría la impresión de que, bueno, aparentemente no estaría la comprensión afectiva, la valoración afectiva. En fin, esto es simplemente una pincelada como para decir, dentro del lenguaje jurídico, esto es algo con lo que nos podemos encontrar. Cierro un poquito con esto antes de pasar a alguna nota que tomé hoy, y pensaba si es posible, ¿no?, mientras estaba esperando la presentación de hoy, y pasaron las semanas desde el anuncio de este encuentro hasta hoy, bueno, estaba tratando de imaginarme un esquema donde hacer pie, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, en un psicoanálisis evidentemente no monolítico, sino de distintas perspectivas, una referencia, ¿no?, al así llamado caso Dreyfus austríaco, ¿no?, el caso Halsman, donde Freud hace un informe pericial. Hay un par de referencias en la obra de Freud, una de 1907, esta del caso Halsman. Y pensaba que, bueno, en este complejo mapa, ¿no?, complejo, todo lo que está tejido en conjunto, ahí podríamos ver en alguna, todo incluido dentro de un marco, ¿no?, un contexto sociohistórico, ahí podíamos ver el recorte, digamos, de este caso, que a lo largo del tiempo nos trae Aldo y que nos permite trabajar hoy. Bueno, el dibujo, ¿no?, digamos, hubo un par de dibujos que me parece que claramente hay un artículo ya a esta altura clásico de Juan Carlos Sindar, un psicoanalista lacaniano o argentino, que escribe hace años y de alguna manera debatiendo con Melanie Klein, ¿no? El título del trabajo de Klein sería ¿Por qué una taza es un pecho? Y justamente desde una perspectiva lacaniana, ¿no?, surge el interrogante, ¿no? ¿Por qué, en todo caso, una taza, ¿no?, no es un pecho? Digamos, en todo caso, me parece que el trabajo que hace Aldo es de recibir, ¿no?, alojar el dibujo y escuchar a Humberto, ¿no? Digamos, no da por sentado, no queda cristalizado un dibujo a una significación. Y agrego ahí, digamos, si en esta tensión
bueno, cómo entra la creatividad, ¿no? Digamos, me parece creatividad, procesos terciarios y esta cuestión, digamos, de lo que se va gestando en el vínculo entre Humberto y Aldo. Creo que esta es la última de esta brevísima, digamos, introducción que fui tejiendo mientras esperaba el encuentro de hoy. Por otro lado, tomo, a ver, un par de minutos más. Bueno, evidentemente son muchos los apuntes que tomé. Ya dije esta cuestión de que me parece que la acción de Aldo frena la, diría yo, irracionalidad del tribunal, y me hizo pensar también en cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, de pronto la justicia ciega, pero digamos en el peor sentido, ¿no? Digamos, de no tomarse un tiempo para pensar. El primer, me pareció uno de los primeros movimientos, esto que trae Aldo, yo lo entendí como el niño relatado por la madre y la abuela, ¿no? Que me parece algo muy respetuoso hacia Humberto. Al mismo tiempo es una intervención familiar que le da contención a la madre y a la abuela, ¿no? La casa oscura, aún con disparos, ¿no? Es como vivir un poco en una, ¿no? En una bóveda. No había sido visto por psicólogo, una suerte, ¿no? De, no sé, ocultamiento, ¿no? Desmentida, mirar para otro lado, de nuevo ser ciegos, y no se había explicado, ¿no? La importancia de explicar. Un autor que entre nosotros ha trabajado muchísimo y sigue trabajando el tema de lo disruptivo, Moti Ben-Yakar, destaca la importancia de no apresurarse a llamar traumática a una escena o a un hecho, no quedarse con lo fáctico, como homologar eso a lo traumático, y por otro lado también avisa sobre el daño que puede producir precipitarse a hablar de víctima, ¿no? Y que la persona en cuestión quede como etiquetada en ese rol. Rafael, Bueno, ¿podemos redondear? sí, Porque has claro. hecho unas cuantas preguntas que quisiera que Aldo seguramente quiere responder algunas. Dale, sí, cierro acá. Adelante, Aldo. Te hizo un listado, Aldo, de preguntas. No, muchísimas gracias a la lectura de Rafael. Me dio muchas cosas, muchas puntas que tengo para estudiar, digamos, ¿no? Libros y cuestiones. Voy a sintetizar, inclusive para dar un poco por ahí de espacio, no sé, Karina, si hay preguntas. Sí. Digo algo de lo que dice Rafael respecto al sistema, al código y sobre todo el código de procedura penal italiana. Acá hay algo muy interesante, Rafael, que es cuando se pregunta por el sano juicio de un sujeto, se pregunta por la capacità di intendere e di volere, o sea, de entender y de querer sería la traducción, ¿no? Separando la posibilidad que tenés de entender un acto y Cognitiva. la posibilidad de frenar o no frenar la pulsión, diríamos nosotros. Eso es una cuestión muy interesante que aparece en el sistema, por lo cual vos podés trabajar muy cómodamente en esto, ¿no? Porque podés trabajar el tema de cuál es el grado, digamos, de entendimiento de lo que pasó del sujeto y también el grado de freno o no que tiene el pasaje al acto. Eso hace que, a Trieste sobre todo, nosotros trabajemos desde hace más de 20 años respondiendo a las preguntas sobre sano juicio, que parece ser que fuese un territorio solo de la psiquiatría. En cambio, nosotros trabajamos tranquilamente, somos convocados por los jueces para ver, sobre todo si lo saben seguramente, Trieste es una ciudad que tiene todos sus locos sueltos, porque es la primera ciudad a la cual Basaglia, con la ley Basaglia del 78, permitió la apertura del manicomio. Por lo tanto, hay actos delictivos
que tienen que ser valorados si la persona era capaz de entender el Godel. Una segunda cosa que respondo a Rafael, que me parece muy interesante, es la ley ciega, como decís vos, o cuando la ley se mete en movimiento como una máquina, como le sucede a Kafka en el proceso. O sea, algo parte eso que vos mismo habías dicho en el comienzo inicial. Un padre tiene derecho siempre a ver el hijo. Entonces, esa es la mirada general de la ley, sin la particularidad, el caso por caso. La ley verdaderamente declina caso por caso. Yo creo que un juez trabaja también como un analista, porque sabe declinar la ley y entenderla caso por caso. Y no acaso se dice el juez interpreta la ley, no la aplica, porque si la aplicase automáticamente sería el juez robot. No necesitaríamos una persona de carne y hueso. Ponemos en una máquina todas las memorias de los abogados, los informes, los procesos, y sale automáticamente una respuesta. No, va pasado por lo humano, que es siempre una interpretación de la ley. Entonces, la ley ahí, si había algo de ceguera en lo general, todos los padres tienen derecho a ver a los hijos, empieza en el particular a ver que este padre no estaba cumpliendo la función paterna y por lo tanto se le impidió. Eso era lo que quería decir y bueno, quizás después vamos a poder seguir hablando de otras cuestiones. Le preguntamos a Karina por las intervenciones de nuestros colegas. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, en principio hay mucho agradecimiento, ¿no?, por el material presentado, muy conmovedor el caso, destacan la escucha analítica, y bueno, voy a algunos de esos comentarios. Plantean la buena actuación del tribunal, que avaló el derecho del hijo. Plantean lo interesante que pudo ser ubicar las diferencias en los dibujos, cómo se anudó el deseo frente a la elección de otro apellido, y el analista puesto ahí, hilando finito. Bueno, un gran relato clínico, la excelencia y la sensibilidad en la conducción del tratamiento. Hilda Katz plantea, bueno, sus felicitaciones y la escucha implicada de un analista trabajando sin preconcepciones obturantes ni dogmas teóricos que saturen el campo analítico. Bueno, hay saludos, hay otros comentarios. Andrés Raskowski plantea que Eros triunfa, que tener un hijo no te hace padre. El amor de una madre por Darío le da un lugar y él ejerce su función. El psicoanalista salva a un hijo y a toda una familia. Mi agradecimiento. El padre asesino es una entidad psicoanalítica y también cultural o política. Diego López de Gomara, bueno, agradece y plantea la excelencia en la presentación. Le pareció clave el analista escuchando el punto de angustia del chico, de poder dibujar parecido al padre biológico. Ese esqueleto que acecha ya había querido Humberto pegar a Aldo, dice. No sé si es una terapia, pero creo que el trabajo psicoanalítico de desidentificación es para toda la vida. Bueno, y un último comentario de María Andrea Alonso, plantea muy interesante la conjunción Eros-Tánatos de este analista, que me parece produce su efecto, tanto en la vida de Humberto como en hacerse oír cada vez por el tribunal. Gracias a Aldo, gracias a Grossman, muy bueno su trabajo. Bueno, Bueno, como verás, Aldo, los comentarios han sido muchos, variados. Yo solamente quiero decir que como secretaria científica de la institución, tenemos una subcomisión de analistas trabajando en el territorio y creo que esto ha sido como verdaderamente un ejemplo de cómo de la riqueza del psicoanálisis, trabajando en un área
como es el área jurídica, ¿no? Que a veces no es la más explotada, ¿no? O la más desarrollada, o la más estudiada, por lo menos para nosotros. Así que desde mi punto de vista te agradezco mucho el aporte, más allá y también todas las preguntas de Rafael, pero me parece que son experiencias psicoanalíticas de un psicoanalista trabajando en el territorio que además merecen ser transmitidas a nuestros colegas y sobre todo nuestros colegas en formación, porque hace a la riqueza del pensamiento y de la práctica analítica. Así que bueno, te dejo que contestes. Gracias, gracias Cristina, gracias a todos. Andrés, por el comento, a Diego, a todas las personas que comentaron. Yo creo una cuestión, miren, no se ven muchos psicoanalistas en tribunales, la verdad es esta. Se ven cognitivos comportamentales, se ven formaciones teóricas, ¿cómo decir?, bizarras muchas veces, pero no se ven tantos psicoanalistas. Y yo me he preguntado por qué. Porque, por ejemplo, Lacan partió su primer caso, es un caso jurídico, en realidad, ¿no? El caso Aimé es una gran relación jurídica que él hace sobre un caso atravesado por la jurídica. Y yo me pregunto por qué si el juez trabaja 1 a 1 y nosotros trabajamos 1 a 1, y si el juez logra escuchar muy bien, porque nosotros desgeneralizamos el caso. Jamás en una pericia que he hecho, inclusive en pericias sobre casos muy graves, jamás utilicé una categoría diagnóstica, de ningún tipo. De ningún tipo. No dije es neurótico, obsesivo, esto ya lo decía Freud en Hartmann. Nosotros no podemos entrar con prepotencia con nuestra teoría y plantársela a un juez pensando que el juez estudió toda la teoría lacaniana, entonces yo le puedo hablar tranquilamente de objeto A, porque él lo sabe. No. Yo creo que hay una cuestión. Me parece que a nosotros psicoanalistas nos gusta hablar con psicoanalistas y tenemos dificultades a hablar en otras lenguas. Por ejemplo, cuando vos presentás una pericia, en la discusión en aula, que se llama testimonianza de parte nuestra, que somos peritos, tenemos que discutir con cognitivos comportamentales. Tenemos que discutir con sistémicos. O sea, se discute. Yo tengo un fundamento teórico por aquello que estoy diciendo y tengo, entre comillas, que demostrar. Son grandes, yo los llamo el caso de tribunales, son para que le perdamos el miedo, porque por ahí la idea de entrar a tribunales, responder a ese discurso que aparece tan trabado, tan duro, uno dice, bueno, me estoy a la larga, no quiero hablar, no sé si me estoy comprometiendo demasiado, algo por el estilo. Y yo creo que el discurso jurídico, el discurso analítico caminan por territorios parecidos. Todos salen de la categorización para estudiar sujeto a sujeto. Y eso en el psicoanálisis es verdaderamente imbatible. O sea, esa escucha que nosotros producimos del singular y restituimos a la justicia como construcción de una singularidad, la justicia lo recibe como exacta, digamos. Dice, finalmente conozco qué es lo que le está pasando a esta persona, porque por ahí se presentan muchos otros como con una verdad técnica que está muy lejos, no es lo que pide la justicia. Otra cosa, hay algo, me parece que Diego dice lo mismo que dice Rafael respecto a la desidentificación, que es, ¿cómo te puedo decir? Es reapropiarse del propio discurso después de estar hablado por el otro, ¿no? Que creo que es el proceso que va haciendo él. Él en ningún momento habló como curiosidad, me refiero a Humberto, no habló nunca de curiosidad para conocer al padre, interés. No, él hablaba de lo real que estaba en juego y es que había un terror, que es que el padre saliese y matase a todos.
Yo, si tengo un minuto, chicos, porque hemos Sí, hablado, lo sí. hemos nombrado tanto, y yo quiero que escuchen la palabra de Graziano. Graziano escribe en la revista Ristretti de Padova, del cárcel de Padova, escribe estas palabras respecto a su pasaje al acto que para mí son conmoventes. Apenas, voy a traducir directo, apenas me paro, me reaparece delante de los ojos el cuerpo de mi cuñada, tirada al suelo en un lago de sangre, muerta por causa mía. Fui yo, y todavía no puedo creerlo. Me miro las manos y no las reconozco. Me parecen dos prótesis, dos objetos extraños. Es una sensación terrible, terriblemente sgradevole. Me da la náusea. Siempre pensé que la expresión "se sentía las manos sucias de sangre" fuese una de esas frases hechas, abusadas a despropósito. No, dice, no es así. Eso que pruebo mirándome las manos es peor y es mucho peor. Es como mirarse al espejo y ver la cara de un desconocido. Una fea cara. No, es peor todavía, porque yo conocía mis manos mucho mejor de mi rostro. Siempre estaban mis manos delante de mis ojos, en todo lo que yo hacía en mi vida. No estaba mi cara. A mi cara la veía menos. A mis manos las veía más. Y ahora no las reconozco más. El espejo se rompió en pedazos y me parece una empresa imposible meter insieme, meter juntos todos los fragmentos. Esa es la palabra de Graziano, que a pesar de que producía este discurso en la revista, recuerden ustedes que era periodista, por lo tanto sabía de escritura, mientras producía esto mandaba cartas incendiarias a la familia con amenazas. Entonces producía este desdoblamiento por el lado, este discurso como producido para el otro, y por otro lado las cartas terribles que enviaba a la familia de Fernando. Muy interesante. Rafael, ¿querés responder algo? ¿Decir algo? No, me parece que para mí se abre un campo muy, muy interesante y que debería seguir desarrollándose, que tiene que ver con esta cuestión de alguna manera, retomar el debate de los diagnósticos y su utilidad. Me parece que Aldo, ¿no?, describe, digamos, el valor de la singularidad, y que además sería esto, digamos, por la experiencia que él nos cuenta, apreciado directamente por los jueces. Sí. En mi pequeña referencia, veo que también los jueces muchas veces, al momento de concluir, se refugian en los manuales diagnósticos, digamos, cuando tienen que, bueno, expedirse o decidir. Y me parece que, bueno, por lo que cuenta Aldo, está librando una batalla, digamos, frecuentes batallas, ¿no?, y debates, no solamente en el campo jurídico, digamos, práctico, cotidiano, sino también epistemológico. Es decir, bueno, a ver, ¿qué teoría da la mejor argumentación, la más sólida, la más coherente, ¿no? Sí, Y yo creo también que... quería... Sí, perdón. No, y cierro con esto. Me parece que el asunto es también, digamos, la valorización de lo singular, pero también creo que hay una fuerte, digamos, tiene muy buena prensa la investigación. Y entonces me parece que la estadística, la tendencia a, creo que esto, bueno, creo que tiene una, no sé si fuerza probatoria, pero sí capacidad de generar confianza. Bueno, si predominantemente tales perfiles de personalidad descritos con tales, ¿no?, ítems y tales cuestionarios y tales checklists, bueno, tienden a producir tales conductas, y bueno, yo me guiaría por tal, en fin, eso nomás. Y creo que estamos en ese lío, en ese debate, en ese trabajo. Y también me parece que lo de Aldo, yo me quedo con esto, ¿no?, que decía,
me parece que también hay una apelación a nosotros los analistas, a Ujú. una disposición a ser escuchados por el otro. O Ajá. sea, sin perder rigurosidad ni teórica ni clínica, poder sentarnos a hablar y a dialogar, digamos, en el ámbito en el que estemos trabajando, que si usamos un modo de expresión demasiado cerrado, críptico, alejado, digamos, de lo que el otro puede escuchar, generamos resistencias a partir de nuestra forma también de acercarnos, en este caso sería a los jueces. Así que esto me parece como Tal cual. muy, muy importante viniendo de alguien que efectivamente ha hecho la experiencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo estamos sobre el límite del tiempo, pero no quiero dejar de decir que, Aldo, te vamos a volver a invitar en algún momento para que nos hables de eso que nos comentaste antes que empezara la transmisión y que es tu trabajo con las mujeres migrantes y los invisibles de esas historias que son los niños, ¿no? Que me parece que es una experiencia riquísima, así que bueno, cuando recibas un mail nuestro, respondelo porque es una nueva invitación. Bueno, muchísimas gracias. Trabajar sí con estas mujeres nos ha permitido, las chicas nigerianas, sobre todo que vienen desde la Libia, nos ha permitido descubrir un tema que justamente estaba negado, que está negado, está bajo la negación, bajo una negación social, que son los niños de estas mujeres que desaparecen, cuando las chicas desaparecen de la comunidad y van a ser la prostitución más pobre, porque la prostitución más baja y menos protegida en Italia y en Europa es la prostitución nigeriana. No sabemos qué pasa con estos niños. Estamos muy preocupados, estamos angustiados. Como les decía, a mí me pega por el tema de los desaparecidos, porque bueno, desaparecidos hay en todos lados. Y estos son los nuevos desaparecidos, que pueden terminar en prostitución infantil, en tráfico de órganos, no sabemos dónde están, verdaderamente, Bueno, ese es el tema. una actividad muy interesante. Les quiero agradecer además por la rigurosidad, por la dedicación a los dos con los que han preparado esta presentación. Realmente se los quiero agradecer mucho. Le quiero agradecer a Karina también por lo serio que se ha tomado en transmitir las preguntas. Y bueno, nos volveremos a ver pronto, si ustedes están de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Gracias infinitas a Rafael, a Karina, que estuvo recogiendo, y a Guillermo, que siempre nos da una mano para poder conectarnos bien, siempre atento y disponible. Muchísimas gracias a ARAPA por la generosidad y por volver a estar un pedacito de tiempo en Argentina. Gracias, chicos. Gracias, Gracias a gracias a todos. todos. Gracias. Adiós. Gracias.